Damos bendito Señor. Aleluya, gloria a Dios, alabado Gloria a sea su Jesús, nombre. amén. Sí, Señor Jesús. Gracias le damos al Señor porque Él es nuestro amado, amén. Amén, gloria a Dios. El número 59, hermano, digo. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Número 59 de Hebreos. Amén. En el monte Calvario Daba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre el fiel a mi amado Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Y esa es nuestra esperanza. Gracias. Por eso nuestro peregrinar empieza en la cruz, Gracias, Señor. pero termina ya en la boda con el Cordero. Gracias, Señor. Termina ya cuando nosotros recibamos nuestra corona incorruptible de gloria. Dice el apóstol Pablo, y no solamente a mí, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. Y nosotros amamos la venida del Señor. Estamos deseando no morir, sino ser arrebatados nosotros los que vivimos. Ser arrebatados y ser transformados a su misma imagen y así estar con el Señor siempre. Por eso Dios, ahora la cruz está detrás de nosotros. Lo que está delante de nosotros es una corona incorruptible, es poder ser la esposa de Cristo. Gracias. Y nosotros le amamos al Señor por eso. Ven, hermano, alabado sea su nombre. Le invito a ponerse de pie en esta mañana, vamos a hablar al Señor por las peticiones. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor y tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque nos salvaste, no por Gloria obra a de tu nombre, justicia, Señor. Señor, que nosotros hubiéramos hecho, sino Amén, por tu Señor misericordia, Jesús. Señor, porque tú te has entregado por nosotros, Amén. siendo tú el justo y nosotros los injustos, Señor, para llevarnos a Dios. Y ahora, Señor, pues somos parte de tu cuerpo, Señor. Ahora somos parte, Señor, de esta gracia maravillosa. Aleluya, gloria a tu nombre. Te pido, Señor, por la vida de los hermanos que no han podido llegar, que tú les ayudes a llegar en esta mañana. Amén, Que Señor tú Jesús. inquietes, Señor, su espíritu, Señor, para que ellos puedan estar con nosotros, Amén, Señor, como Señor. cuerpo, alabando y Aleluya, glorificando gloria a tu Dios. nombre. Que tú bendiga la vida de aquellos que están pasando por luchas, por enfermedades, Señor. Señor, librándolos, Señor, Amén, por medio de tu Señor gracia, Jesús. Señor, de esas Aleluya. situaciones. Gloria a Señor, y Dios. que tú estés abriendo el entendimiento de nosotros, para que podamos, Señor, atesorar esta palabra de gracia y podamos crecer, Señor, Amén, en el Señor. desarrollo de esta vida, Señor, para la formación del cuerpo de Cristo en este lugar. Amén, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú nos hiciste parte. Señor, nosotros no teníamos parte, pero tú nos hiciste parte por medio de tu sacrificio, Señor. Tú nos sumergiste, Señor, en tu propio cuerpo por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Bueno, hoy somos poquitos, así que les voy a dar libertad a los hermanos para que compartan. Yo sé que tienen abundancia de palabras. Amén, hermano. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor, ¿no? Porque pudimos llegar, Amén. a pesar por ahí del sueño, del cansancio, pero bueno, el Señor nos levantó en el Espíritu y hoy estamos acá para alabar y glorificar su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor porque estábamos estos días, toda la semana muy ansiosas con la hermana Andrea y eso y contentas, ¿no? Porque nos comunicamos bien con cada uno de los hermanos y todos estuvieron dispuestos, todos tuvieron ese sentir para con el pastor, ¿no? Contentos. Uno dijo, que no sé, no. Que así que la verdad que nos sentimos contentos, más que nada porque estamos hablando, ¿no? En este tiempo de la unión, de manifestar el amor, de la formación del cuerpo de Cristo, ¿no? Que hay hermanos que por ahí a veces piensa, ¿y yo para qué? No, pero todos servimos al Señor. Es como nuestro cuerpo, a veces decimos, este dedito chiquito, si con esto no puedo recibir, no puedo levantar, pero este dedito ayuda a que la mano pueda hacer muchas cosas. Y así es como los hermanos, aquel hermano que por ahí se sienta poca cosa, digamos, entre comillas, ¿no? Porque no es poca cosa, porque está en el cuerpo de Cristo. Pero todo sirve, todo sirve. Gloria a Lo Dios. pequeño que sea, todo sirve. Para la gloria del Señor. Amén. Aparte que sabemos que nos espera, como decía Nico,
nosotros estamos delante de la cruz, ahora nos espera una corona de justicia, nos espera un galardón precioso que el Señor tiene para nosotros. Amén, Así Señor que Jesús. creo que eso es lo más maravilloso que podamos sentir los hijos de Dios, ¿no? Amén, Y sí, bueno, Señor saludo a todos Jesús. los hermanos que, bueno, no están acá, pero sabemos que el Señor va a estar ahí produciendo, como dice la palabra, el querer como el hacer. Y el Amén, Señor gloria a es Dios, aleluya. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Saludos con la paz del Señor, hermano. Amén. Le doy gracias a Dios por un día más de vida, ¿no? Amén, gloria a Dios. Agradecido a Dios por mi salud, por la salud de mi familia. Amén. Y le doy gracias también al Señor y al pastor que pude participar con ustedes. Amén. Le doy gracias por hoy cumplí 7 años casado por civil y 18 años juntos con el Señor. Gracias. Estoy muy agradecido por la familia que me dio Dios Amén, gloria a Dios. y por más. Amén. Gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque nunca nos hace falta, ¿no? Los alimentos y por los trabajitos que me dan, ¿no? Siempre Dios toca el corazón de los contratistas, ¿no? Y me llama para trabajar. Le agradezco mucho eso a Dios. Quería compartir una palabra, ¿no? San Juan 3, del versículo 17. Lo leo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no envió Dios a sus hijos al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gracias a Dios por esta palabra, ¿no? Y como nos dice la hermana, ¿no? Yo también a veces, ¿no? Cualquier granito de arena quiero hacerlo con ustedes o ayudar a la casa de Dios, ¿no? Porque yo ahorita a veces no me acuerdo de los versículos, ¿no? O sea, soy muy cabeza hueca. Pero quiero seguir su camino, ¿no? Pero Dios me va a ayudar y aprendiendo, ¿no? Y para algún día también hablarlo a lo del mundo, ¿no? Y para que pueda llegar a la casa de Dios y se convierta también. Porque sin el camino de Dios no se puede, digamos, seguir mucho tiempo, ¿no? Yo tengo muchos amigos que ya se fueron, ¿no? Porque por la bebida, ¿no? Y si hubiera estado al camino de Dios, a una iglesia, ¿no? Estaría viviendo todavía, ¿no? Y yo le agradezco a Dios de sacarme de eso, ¿no? Gracias. Del mundo, de la bebida. Y ahora cuido mi familia, ¿no? Y Gracias, Jesús. que Dios lo bendiga a todos los hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Pasa con la leche. Bueno, les saludo a todos con la paz del Señor. Como hablaban ayer, ¿no? La palabra que ahora, bueno, nosotros ya no, pero aquellos que nos están congregando, no buscar una iglesia, sino ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo cambia todo eso, no? Por eso la necesidad de un cambio de mente. Ahí empieza todo, para que nuestra vida va a ser transformada por el Señor, ¿no? Y bueno, gracias al Señor por eso. Y si realmente todos somos parte del cuerpo, ¿no? El hermano, creo que se trata de una unita, aunque sea, todo es importante. Un hermano que le iban a cortar el dedo gordo del pie, decía, bueno, por un dedo, pero después no se podía parar. Así que qué importante que no es un dedo, no es nada. Pero cuando le pasó eso, le cortaron ese dedo y después no podía pararse, ¿no? Qué importante eso para el Señor, ¿no? Y lo más importante es el corazón. Después el Señor hace todo, el resto hace todo el Señor, ¿no? Pero un corazón dispuesto es muy difícil de encontrar, pero ahí empieza todo también, ¿no? El Señor puede hacer su obra. Y porque el Señor no, hermanos, le decía al Señor, levantó en el espíritu y en el cuerpo también.
queremos aprender los versículos. Teníamos el hermano José Salina y la hermana Andrea Soler. Y ellos, ustedes le preguntan a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía o se conforma a la medida de la fe, o si del servicio a servir, enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu. ¿Vio? Eso nos falta. Ferviente en espíritu, ahí levantando el ánimo de los hermanos por los aires, amén, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, fíjese qué hermoso, ¿no? Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, Aleluya. practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esa es la parte que más cuesta. Amén. Bendecid a los que nos maldicen. Nos retan y nosotros le tenemos que bendecir. Pero gracias al Señor, porque de esa manera la vida de Dios se va haciendo una realidad en nosotros. ¿eh? Amén. Gloria a Yo lo Dios. experimento Gloria a bastante Dios. seguido últimamente, ¿vio? Gozamos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, Gloria a Dios. no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su Gloria a cabeza. Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Qué hermoso, ¿no? La responsabilidad que es entender lo que somos parte de un cuerpo, amén. Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Como decía la hermana Andrea, Amén, qué importancia tiene el dedo gordo. Pero nosotros tenemos ahí en la historia, cuando estudiamos el libro de Jueces, creo que es, o el de Josué, que el rey le cortó los dedos pequeños de los pies para que ellos no pudieran andar. Fíjese, no los hirió porque los iba a tener que sanar, no les cortó un brazo porque les hacía falta para que les sirvan, pero les cortó el dedo chiquito del pie de los dos lados para que ellos no pudieran andar. Fíjese qué terrible, ¿no? Y así nosotros también, hermano, poder entender que somos parte del cuerpo. Y como dice bien la palabra, ¿no? Dice que los dones, como dice los ministerios, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿vio? Cada uno en su lugar cumpliendo su función. Pero hay un error que se viene cometiendo hace muchos años en lo que es la vida de iglesia. Que, por ejemplo, el cantante, el hermano que el Señor le da el don de la música y de la alabanza, es un hermano que tiene ese don, el Señor se lo dio. Entonces, al tener el don, tiene como una atracción hacia los jóvenes, y bueno, cuando viene la palabra de exhortación, que es también parte del cuerpo de Cristo, el que tiene el don ese de atraer a los hermanos y de manifestarle el amor, se enoja con el que tiene el don de la exhortación. Pero dice cada uno en su lugar, cumpliendo la Gloria a función. Dios.
por ahí yo no entiendo, yo hay muchas veces que no le entiendo a mi esposo algunas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que antes yo me enojaba y decía, no puede ser, bueno, después el hermano Juan Avellaneda trajo una enseñanza, el hermano decía, cuando un hermano tiene una inquietud, no hay que cortarle las alas así de entrada, sino hay que escuchar lo que el hermano quiere decir, porque si el hermano busca del Señor y él busca la revelación del Señor, él le va a dar a entender si él está buscando, y tal vez nosotros nos estemos privando de algo más excelente, ¿no? Y eso pasó mucho tiempo. Yo tuve una experiencia hace muchos años con un hermano y me arrepiento hasta el día de hoy, porque hoy el hermano no está. Él nos trajo una iluminación, después con el tiempo pudimos entender, pero yo siempre digo, si lo hubiera aceptado en ese momento, cuando estábamos casi recién casados, ¿cuánta victoria hubiera obtenido yo en mi vida y cuánto fracaso me hubiera ahorrado? Pero al haber cerrado mi corazón a esa palabra, no la pude entender. Y así a veces pasa con nosotros, hermano. Nosotros no entendemos que somos un cuerpo. Cada miembro cumple una función. Lo importante es que ese miembro esté en el cuerpo y se deje guiar por la cabeza, ¿vio? No con los pensamientos, porque los pensamientos humanos te llevan a todos lados. Fíjese que cuando vino este conocimiento de que nosotros teníamos la vida de Dios en nosotros, unos hermanos fueron iluminados ahí, y que éramos nosotros, que cuando vos tenías la vida de Dios, vos eras la iglesia también. Y que vos eras parte del cuerpo de Cristo aunque no te congregaras. Entonces, cuando nosotros nacimos en la iglesia, no congregarse era estar separado del cuerpo de Cristo. Y era algo terrible, uno ya no tenía comunión con Dios, uno ya no podía orar, no podía hacer nada de lo que hacía cuando congregaba. Está bien, este conocimiento trajo una tranquilidad para el Hijo de Dios, ¿no? Porque si uno no puede congregar por alguna razón, sabe que aún ahí el Señor está, porque Él está en nosotros. Él se unió a nuestro espíritu y es uno con nosotros. Pero eso no te da la capacidad de no congregarte. Pero los hermanos llevaron, los hermanos que tuvieron este conocimiento, llevaron a los hermanos a no congregarte. No importa si vos no te congregás, si vos estás en tu casa, lo importante es que vos tengas comunión con el Señor, porque Él está en tu espíritu y eso es una realidad. Pero también es una realidad que Dios constituyó la iglesia. Él constituyó el cuerpo de Cristo. Y la palabra es específica. Dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice. Y bueno, dirán, no hay que tomar un versículo para hacer una doctrina, pero toda la palabra de Dios está dirigida a la iglesia, al cuerpo de Cristo, no a individuos. Hay palabra para el individuo, pero hay palabra para el cuerpo de Cristo. Poder entender eso, que los hermanos puedan entender, no habría tanta división como hay. Como decía mi esposo, cuando nosotros empezamos con este mensaje, está bien, tal vez no teníamos el conocimiento que hoy tenemos, pero hoy todavía nos falta, así que siempre nos va a ir faltando, siempre va a haber otro, pero no teníamos aquellos que nos conducían para decirnos, no, están errando acá, tienen que hacer así, no teníamos. Entonces, ¿qué pasó? Muchos hermanos se gozaron en esta gracia, fueron iluminados como nosotros fuimos iluminados, pero al ser iluminados pensaron que ya no necesitaban del resto del cuerpo. Y se apartaron, se quedaron en el camino, por culpa nuestra o por culpa de quien sea, pero se quedaron en el camino, no siguiendo la orden de la cabeza. Y eso es lo que nosotros tenemos que velar, que si yo tengo un conocimiento, es para el cuerpo. Si yo recibo un don, es para el cuerpo, en función del cuerpo de Cristo. Amén, para gloria a Dios. Que en esta localidad, como dice mi esposo, y hace años que viene predicando esto, se pueda ver la manifestación de la vida de Dios a través del cuerpo de Cristo. Qué importante que es eso, poder entender estas cosas, ser guiado por la cabeza,
Si nosotros somos guiados por la cabeza, no vamos a tener este problema de división que viene ocurriendo desde que llegó el conocimiento, porque antes había ignorancia en la iglesia. Antes no se conocía la palabra. Nosotros no, yo personalmente 9 años estuve en la iglesia y el pastor, yo siempre lo recalco, el pastor, un hermano que yo siempre tengo el recuerdo y siempre lo comparto, creo que ya se lo saben de memoria, que él siempre usaba gorrita o sombrero. Pero cuando él iba a visitar a un hermano y él se sacaba la gorrita para orar, ya estaba quebrantado. Era un hermano que amaba al Señor. Pero él me enseñó a mí, no puedo decir enseñó a otro, pero a mí lo decía desde el púlpito, que no tenemos que conocer mucho la palabra, porque cuanto más conocemos, más Dios nos va a demandar. Pero no es así, cuanto más conocemos y cuanto más es revelado a nuestro espíritu, porque no es la palabra escrita, como decía mi esposo en estos días, sino es la palabra que cobra vida acá, la que es alimento para mí, porque nosotros comemos muchas cosas y no todo es alimento en cuanto a lo natural, ¿no? Muchas cosas van al desecho y otras cosas son lo que producen el alimento para nosotros. Y si comemos cosas, mucha grasa, por ejemplo, también es perjudicial para nuestro cuerpo, porque va a las arterias, bueno, tapa todo eso, como dicen los médicos, ¿no? Entonces, llevar una alimentación adecuada, correcta, para que el cuerpo funcione correctamente. Si comemos mucho azúcar, según dicen los médicos, nos da pesadez, no tenemos ganas de hacer nada, sino que queremos dormir y estamos ahí siempre en reposo. Bueno, esto también es así, la palabra de Dios también es así. Hay una palabra que es alimento y hay otra que sale del pensamiento del hombre, no del corazón de Dios, que produce pesadez y no es alimento, no es una vida sana, sino que produce otras cosas que van contrarias al cuerpo de Cristo. Por eso recibir el alimento que viene de la cabeza para el cuerpo, eso es importante y nosotros tenemos que velar y estar atentos. Y cuando escuchamos que algo se introduce, que está fuera de la palabra de Dios, fuera de la palabra de Dios para la iglesia, porque acá está lleno, y hay una palabra que dice que tenemos que matar al hijo si desobedece, lo tenemos que sacar a la puerta y apedrearlo entre toda la iglesia. ¿Vio? Mire si no nos guiamos por esa palabra. Pero tenemos que entender que esa palabra no es para este tiempo, porque si no, no habría hijos, ni nosotros estaríamos. Yo no estaría, ¿vio? Porque ya me hubieran apedreado desde muy jovencita, ¿vio? Entonces hay que ver la palabra de Dios para este tiempo. Por eso tenemos que reconocer al maestro, como nos enseñaron desde el comienzo. El maestro es el apóstol Pablo. El Señor le dio la instrucción para que la iglesia fuera conducida correctamente. Dios dice ahí en el comienzo de la carta del libro de Romanos, que como todos sabemos no es la primera carta que Pablo escribió, pero el Señor lo puso así en esto que llamamos la Biblia. Él dice que él fue llamado, apartado para el Evangelio de Dios que trataba acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue resucitado de entre los muertos. Entonces, recibir el alimento de la cabeza para que podamos funcionar correctamente. Amén, amados hermanos. Amén. Entender esto del cuerpo de Cristo y entender el lugar que cada uno ocupa y que cada uno dice no teniendo más alto concepto de sí que el que debe tener. Cuando yo recibo un don y pienso que el don que yo tengo es el único que sirve para este lugar, estoy teniendo un más alto concepto de mí que el que debo tener. Porque ese don que yo tengo es para el cuerpo, pero el don que usted tiene también es para el cuerpo, y yo soy parte del cuerpo y usted es parte del cuerpo. Funcionar correctamente. Cada uno en su lugar, recibiendo la dirección de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él los siga bendiciendo, hermano. Gracias le doy al Señor por el agasajo que le hicieron a mi esposo. Hasta yo me sorprendí y estaba un poco dolorida ayer porque yo decía, ¿por qué los hermanos no me han llamado para hacerle algo a mi esposo? Bueno, dije, no voy a decirle a los hermanos, porque eso tiene que nacer de ellos, decía yo, ¿no? Voy a dejar, bueno, y le digo a mi esposo, vamos a ir a comer afuera, los dos solitos, le digo, bueno. Y como un
aliento para él, ¿no? Y bueno, y gracias le doy al Señor que la verdad que nos han sorprendido, muy hermoso lo que han preparado todos, gracias le damos a los hermanos, gracias al Señor porque produjo eso en ustedes, amén, porque Él produce esas cosas, amén. Y gracias por el regalito, la semana pasada cumplimos 28 años de casado, lo digo para los hermanos que nos miran por Facebook, y los hermanos nos han preparado una hermosa bandeja, hoy nos levantamos y nos encontramos con la sorpresa sobre la mesa. Así que también le agradecemos eso y bueno, y esto produce la palabra de Dios, hermano. Cuando yo he tratado durante todos estos años que tenemos de la vida de iglesia, porque lo aprendí de otros hermanos de que los hermanos lo hicieran, ¿no? Y no lo pude hacer. Cuando lo dejé en las manos de Dios, Él lo hizo. ¿Dios? Entonces ahí aprendemos, aunque lo sabemos mentalmente, pero no lo llevamos a la práctica, ¿no? Ahí aprendemos que Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, agradable y perfecta. Amén, amados, que Él siga bendiciendo. Amén. Señor bendiga a nuestro hermano Ramón. Amén, hermano. Amén. Gracias damos al Señor por todo lo que hemos escuchado. Amén. Invito a ponerse de pie, hermano. Vamos a alabar al Señor con una alabanza y el hermano Fabio va a levantar la frente. Hoy ya tenemos Gloria a al pastor Dios. con el mensaje en este día. Gracias, Señor. Me sacaste todo. Ella palabra de vida, la de Cristo el Señor. Ella alienta mi alma, la fortaleza y luz. Ella palabra de vida, resplandece de mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Amén. Sírvase. Aleluya, gloria a Señor Dios. Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, Amén. por poder llegar a mi casa, escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Te doy gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanos que Amén. pudieron llegar hoy, Señor. Gloria a Dios. Y que pudieron ofrendar, Señor, y a los que no pudieron, también bendícelos, Señor. Amén. Sí, Gracias, mi Señor Jesús. Y que se vaya todo bendecido, mis hermanos, que se Amén, esforzaron en Señor. llegar. Gloria a tu nombre, Gracias, Señor. Jesús. Amén. A ver, hermano. ¿Y cómo estamos a recibir? Gracias, Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. Gracias. Hay que usar el micrófono por el Sí. Facebook, porque nos escucha así sin. Me Amén. dijo un hermano ahí, el hermano Reinaldo, de Mar del Plata, dice que no escucha lo que se habla. Por eso es bueno usar el micrófono. Bueno, damos gracias al Señor. Yo también agradezco a los hermanos las atenciones que han tenido en el día de ayer. Y bueno, que el Señor le dé 100 veces más Amén. Gloria a a Dios. cada uno. Alabado sea el Señor. Y bueno, Gracias, Señor. parece que tenemos que hacer otro cumpleaños para que los hermanos vengan a la iglesia. ¿No? Que el Señor les bendiga a los hermanos. Se levantaron tarde, algunos quedaron dormidos por la cantidad de comida que habrán comido. Entonces vamos a las cosas, ¿no? Dice algunos hermanos, falta oración, ¿no? Falta oración. Pero, ¿dónde nos lleva la palabra de la gracia? La enseñanza en la gracia. ¿Por qué falta oración? Porque no hay enseñanza. La gracia, el espíritu de la gracia, nos lleva a orar continuamente. No podemos decir en una iglesia de gracia que falta oración. No, de ninguna, yo no acepto. Porque ahora nosotros conocemos ahí en Efesios capítulo 6, 18, orando en todo tiempo, dice. Con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Cada uno es llevado por esta gracia a orar, ¿no?
Y falta congregarse, diría yo. ¿Por qué no se congregan los hermanos? ¿Porque no hay enseñanza? No. Porque la enseñanza está. ¿Cuántas veces se dijo no dejarse de congregarse? También enseñamos, ¿no? Que el día domingo es el primer día de la semana. Y enseñamos que en ese primer día de la semana nosotros declaramos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. ¿No? Porque fue el primer día de la semana que Él resucitó. Y también dijimos y enseñamos que nuestra vida es una vida de declaración, porque el justo por la fe vivirá, ¿no? Y la fe tiene dos lados, creemos y declaramos. Entonces declaramos en este día que Cristo resucitó y Satanás va a poner todo lo que esté a su alcance para que los hermanos el día domingo no se congreguen, ¿no? Entonces que eso por causa de que no hay enseñanza. No es por causa de eso. Es porque nosotros no retenemos, como dice la palabra en Hebreos, dice capítulo 2, dice que retengamos lo que hemos oído, no vaya a ser que nos deslicemos, ¿no? Entonces, el juicio siempre empieza por nosotros mismos. Cada uno debe examinarse a sí mismo, ¿no? Y cada uno debe de mirarse a sí mismo y ver, ¿no? La obra que Dios está haciendo en nosotros. Mantenernos es como la fe, ¿no? La fe, cómo crece la fe en nosotros. Una cosa es tener fe y otra cosa es que la fe se desarrolle. Y bueno, y la fe se desarrolla con la práctica. Nos vamos ejercitando la fe, En el momento más necesario de lucha, de prueba que viene a nuestra vida, nosotros ejercitamos la fe. Y bueno, y eso trae una mayor fe, se desarrolla la fe. Y también con la oración. Nosotros oramos en nuestro espíritu y el Espíritu Santo, eso es lo que me pasa a mí. El Espíritu Santo me lleva a arrodillarme, no es que yo quiero arrodillarme, no es una cuestión voluntaria, sino el arrodillarme es una guía del Espíritu de Dios. El Espíritu me lleva a arrodillarme, entonces no me hago problema, ¿no? Porque el Espíritu me va a llevar en el momento que se necesite. Y bueno, entender esas cosas llevan a veces tiempo, yo sé que llevan tiempo esas cosas, pero si nosotros no llevamos a la vida práctica las enseñanzas que nos va dando el Señor, ¿no? Pasan estas cosas, ¿no? Pasan el hecho de que hoy los hermanos no vinieron a la iglesia. ¿Por qué no vinieron a la iglesia? Y bueno, todos tienen una buena justificación. Pero sin embargo, hermanos que viven kilómetros están aquí, ¿no? Y bueno, ¿y qué excusa tenemos nosotros? Y bueno, mi esposa me dice, no digas esas cosas. Pero estas cosas hay que decirlas porque siempre estamos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hay un compromiso, no hay un entendimiento. Creemos entender, pero no estamos entendiendo. No creemos saber, ¿no? Faltar a la iglesia, faltar a la mesa del Señor, ahora que hemos aprendido que la sangre de Cristo tenía una vida, ¿no? Que no era una vida humana, sino que es la vida divina, la sangre de Cristo. Y ahora sabemos que cuando bebemos de la copa del Señor, bebemos de su sangre. Entonces esa sangre divina que nosotros bebemos, ¿no? Produce en nosotros la sanidad de nuestro cuerpo. Amén, aleluya. ¿No? La sanidad de nuestro cuerpo, que produce vida. Y entonces faltar a la mesa del Señor, entonces es algo que es inexplicable después de que hemos entendido. Bueno, gracias le damos al Señor. El Señor bendiga a los hermanos, a las hermanas que están presentes y a los hermanos que no están presentes también el Señor los bendiga. Y que dejemos de vivir por sentimientos y pensamientos y que vivamos por la fe, ¿no? Amén.
Vamos a leer ahí, hermanos amados, espero que lo encuentro. Acá está. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer en Romanos 12:5. Nosotros como cristianos somos llamados al cuerpo de Cristo, ¿no? Somos llamados ahí. Y también 1 Corintios 12:27. ¿No? Entonces vemos que nosotros somos llamados al cuerpo de Cristo. Y eso Romanos 12:5, podríamos empezar. Sí, 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Nosotros siendo muchos somos un cuerpo. La necesidad de entender eso. La necesidad de entender eso. Y porque para poder cuidar nuestro cuerpo tenemos que entender que nuestro cuerpo funciona, ¿no?, saludablemente, confortablemente, cuando nuestros miembros están todos sanos, ¿no? Que tenemos que cuidar al cuerpo para que funcione. No puede funcionar el cuerpo si no se lo cuida. Si yo lo expongo al demasiado frío, sin abrigo, ciertamente que el cuerpo se va a enfermar. Si yo ingiero, ¿no?, un alimento que daña al cuerpo, entonces no va a funcionar tampoco. El cuerpo humano es tan delicado, esa delicadeza del cuerpo no se ve en la juventud, pero después cuando pasan los años vemos que el cuerpo es tan delicado y hay que cuidarlo, ¿no? ¿Y quién lo cuida? Y bueno, dice que cada uno cuida su propio cuerpo. Entonces todos nosotros, siendo muchos, tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces ahora nosotros fuimos llamados al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ahí en el capítulo 12, que ya lo hemos leído, 12, 1 Corintios 12:27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembro en particular, cada uno. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo. Y ahí nos está haciendo ver algo el Señor para que nosotros podamos ubicarnos, ¿no? Ubicarnos en lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, Dios nos hizo a nosotros parte de su cuerpo. Nosotros fuimos llamados al cuerpo de Cristo. Ahí también en Efesios, en el capítulo 1:23 de Efesios, ¿no? Dice la palabra del Señor, la cual es su cuerpo, y sometió todas las cosas, en el 22, y sometió todas las cosas bajo su pie y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena y en todo. Es la plenitud. ¿Dónde está la plenitud de Dios? En el cuerpo de Cristo. Se ve esa plenitud y la verdad que no lo vemos, la plenitud del cuerpo, no por lo menos en nuestra iglesia local. Tenemos que ir edificando ese cuerpo, ¿no? Ya está puesto el fundamento y tenemos que edificarlo cada día más. Y ese es algo que tenemos que hacerlo, ¿no?, para poder cobijarnos, porque tenemos que cobijarnos en el cuerpo de Cristo. Entonces fuimos llamados al cuerpo de Cristo. Para eso Dios nos llamó. ¿Se entiende, no? El llamado. Fuimos llamados no a ser parte, como decía nuestra hermana Andrea, a ser parte de una denominación o a ser parte de una iglesia, sino que somos parte, aunque sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia, pero nosotros fuimos llamados al cuerpo de Cristo, a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora yo soy parte del cuerpo de Cristo.
Y esto lo recibo por fe. Ahora este pensamiento yo lo tengo que llevar a la vida práctica. ¿Cómo lo llevo? Lo entiendo. Yo ahora soy parte del cuerpo de Cristo y Cristo me necesita en el cuerpo, ¿no? En la iglesia local. ¿Para qué? Para poder, el cuerpo, poder expresar a Dios, o dar a conocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo es un edificio, como dice ahí en Mateo 16, 18 y en 1 Corintios 3, 10. No, Mateo 16, 18. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Sobre la roca, sobre Cristo. Bueno, eso nosotros ya lo conocemos, ya sabemos que la roca en la cual estás soportando esta iglesia es Cristo. Y dice: y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y ahí está. No, gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros cuando miramos este versículo pensamos en Satanás y pensamos en el infierno. Y dice que el infierno no prevalecerá contra la iglesia del Señor. Pero hay un enemigo más cercano que el infierno. Hay un enemigo más cercano que el diablo, que puede impedir a la iglesia. Y esa es la carne. La carne puede impedir a la iglesia. Puede impedir la función, ¿no? Puede impedir la función que tiene que cumplir la iglesia. El diablo no lo puede impedir, ¿no? El mundo tal vez no lo puede impedir, si no se lo permitimos, pero nuestra carne, la carne ya es individual. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que hay una carne que está en nosotros que puede impedir, ¿no? Que yo sea parte de la edificación de la iglesia en la localidad. Por eso el peor enemigo que nosotros tenemos es la carne. También el peor enemigo que tiene la iglesia es la carne, pero a nosotros nos enseñaron, claro, veníamos de la iglesia, de la iglesia legalista, donde nos decía que el diablo era el enemigo de la iglesia, que lo es, pero también nuestra propia carne es enemiga. ¿Vio? Y en estos años lo que impidió a la iglesia fue la carne de los hermanos. Mi carne también impidió muchas veces que la iglesia funcionara. Acá la responsabilidad está en que nosotros tenemos que hacer funcionar el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo funcione. Tiene que funcionar como un edificio. Y ahí en 1 Corintios 3:10 dijimos, no, hermano, que eso creo que lo conocemos todos. 3:10. Sí. Dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Claro, ¿vio? Y entonces 3:10. Porque aún... 1 Corintios, perdón. Dice, conforme a la gracia, ¿vio? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y ahí empezó la edificación de la iglesia con Pablo. ¿Vio? Con el apóstol Pablo comenzó la edificación de la iglesia. Pero él le dijo, parecería que el Señor le dijo a Pedro, y ¿cómo le dijo? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero resulta que ahora entendemos que la roca era Cristo, no Pedro, ¿no? Pero Pablo acá, él dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. El fundamento es Cristo, y otro edifica encima. Otro es el que edifica encima. Para mí esos son los ministerios, ¿no? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no?
Mire cómo sobreedifica, sobre la edificación que el pastor le da, porque el pastor le da una enseñanza, que es la enseñanza de la palabra. Él edifica, el pastor edifica sobre el fundamento, pone el fundamento que es Cristo, ¿no? El pastor pone ese fundamento, pero cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare con oro o plata, y ahí está hablando de los materiales que el pastor está usando para la sobreedificación sobre el fundamento. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hierro y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Es decir, que se va a manifestar, ¿no?, la obra de cada uno, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, no que edificó, no, porque el que edifica son los pastores, los ministerios, pero los que sobreedifican no son los hermanos, sobreedifican sobre la enseñanza de los pastores, ¿no? Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nosotros vemos cuál es la tarea que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿no? Que es una edificación, que es un cuerpo. Tenemos que edificar un edificio. Ese edificio es la iglesia visible, ¿no? Y bueno, y eso se necesita todos los miembros del cuerpo de Cristo para eso. Se empieza poniendo el fundamento y edificando. Los que edifican son los ministerios. Y los que se sobreedifican sobre la enseñanza, fíjese. Porque los ministerios, ¿no?, edifican con oro, por lo menos la gracia, con oro, plata y piedras preciosas, pero dice que los que sobreedifican son los hermanos, y los hermanos en la gracia tendrán que edificar ciertamente con oro y piedras preciosas, plata, oro y piedras preciosas, pero algunos edifican con madera, heno y hojarasca, y esto habla de la obra del hombre, Y dice que cuando pase por la prueba, por el fuego será probado, y si se quema va a ser salvo igual, aunque sufrirá pérdida. Bueno, también vemos que la iglesia, cuando entendemos la vida de la iglesia, tenemos que entender que en la iglesia hay un gobierno. Eso nosotros lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 15, ¿no? Que hay un gobierno, que no es que todos podemos gobernar. Los que gobiernan tienen la responsabilidad de edificar, de enseñar, de instruir, de corregir, tienen esa responsabilidad. Y los que son gobernados tienen la responsabilidad de aceptar aquello que los gobierna. Porque si no aceptan a aquellos que los gobiernan, entonces los que gobiernan, ¿cómo pueden edificar? Si ellos edifican, no, lo que ellos gobiernan. Los que gobernamos nosotros son las almas de los hermanos. Bueno, vamos a leer ahí para el gobierno, ¿no? Hechos 15:6. Dice, vamos a leer en el 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto.
En aquel tiempo estaban los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, bueno, que él también Pedro era un hombre que fue puesto en la iglesia para gobernar, pero no a la iglesia de la incircuncisión, sino a la iglesia de la circuncisión. Entonces, si nosotros no entendemos, si entendemos lo que significa el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que entender que hay hermanos que nos gobiernan a nosotros, puestos por Dios. Ellos son puestos por Dios. Y nosotros tenemos que estar sujetos a aquellos que nos gobiernan. Creo que eso está en Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 13, creo que. Hebreos capítulo 13. Sí, podríamos leer 13:7. Amén. Dice, acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Y en el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Acá la palabra griega es agó. Agó significa gobierno, ¿no? A-G-O, agó. Es gobierno. Y acordaos de los que os gobiernan, aquellos que os hablaron la palabra de Dios. Y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender, cuando entendemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, o entendemos que la vida del cuerpo, la función del cuerpo, tenemos que ver que hay una función en el cuerpo de Cristo, pero también hay una edificación primero. No puede funcionar un edificio, ¿no? Por ejemplo, en algún ministerio, si el edificio no está terminado. No, el edificio tiene que estar terminado. Veo que después cortan la cintita, ¿no? Para la inauguración. Bueno, una vez que cortaron la cinta, ya ellos dan a entender que está completamente terminado el edificio para funcionar. Y bueno, y nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene una función. Y esa función no puede llevarse a cabo si primeramente no hay una edificación. Tiene que ser una edificación perfecta, ¿no? Entonces todo eso tenemos que ir entendiendo nosotros, ¿no? Hay miembros del cuerpo de Cristo que funcionan, ¿no? Miembros del cuerpo de Cristo sin congregarse, como decía mi amada esposa, ¿no? ¿Cómo puede funcionar el riñón o los pulmones o el hígado separado del cuerpo? Es un miembro del cuerpo de Cristo, no puede estar separado del cuerpo para funcionar, ¿no? Bueno, hay un momento que dicen los médicos que puede sacarse el riñón, el corazón, los pulmones del cuerpo y después volverlos a colocar, pero tiene un periodo de vida, no puede permanecer indefinidamente fuera del cuerpo, sino que tiene que volver a ser puesto en el cuerpo para que siga viviendo. Pero nosotros tenemos que entender que somos parte de un cuerpo y que tenemos que funcionar en el cuerpo, porque ¿dónde está la vida? En el cuerpo está, no en el cuerpo. La vida viene del soplo, ¿no? De vida que Dios nos dio a nosotros. Si nosotros no entendemos que en la iglesia hay un gobierno, ¿no? Como dice ahí, habíamos leído ahí en Hebreos, entonces que hay un gobierno y que nosotros tenemos que estar sujetos a ese gobierno, ¿no? A los pastores que nos predican la palabra de Dios, entonces no podemos funcionar dirigidos por la cabeza, sino que funcionamos, pero individualmente.
¿no? Dirigidos por nuestro propio pensamiento y por nuestro propio razonamiento. Estamos funcionando, pero no dirigidos por una cabeza, ¿no? Porque para poder estar funcionando en la voluntad de Dios, tengo que estar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Muchos hermanos sirven al Señor sin estar congregados a ningún lado, ¿no? Sin estar sujetos a un gobierno, a sus pastores, ¿no? Que le hablaron la palabra de Dios, y funcionan así. Pero una cosa estoy seguro, que no son guiados por la cabeza, son guiados por su propia cabeza, por su propio sentimiento, pensamiento, por su propio espíritu. Ahora, ellos son heraldos para otros, pero ellos mismos vienen a ser reprobados, dice. Hay hermanos que han tomado esa postura de años, que sirven al Señor sin tener congregación. ¿Y qué ve? Usted ve un rasgo en ellos, en su carácter, en su forma de pensar, de sentir. No ve la transformación que solamente viene por la palabra y por el Espíritu. No ve la transformación de vida. Siguen ellos llevando la misma vida, porque ellos sirven al Señor, pero también, no sé, llevan una vida apartada del cuerpo. Pero esos son logros humanos, logros alcanzados por una manera de pensar, pero no por el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿no? Que en la iglesia hay un gobierno, ¿no? Que están aquellos que Dios constituyó. Ahí en primera de Corintios 7, 17, podríamos leer. 7, 17. Y dice la palabra del Señor, 1 Corintios 7, 17. Pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios le llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, ¿vio? Bueno, a mí el Señor me llamó así, me repartió así, entonces yo hago así. No dice así. Acá dice que así haga como esto ordeno, que cada uno, Pablo, ellos están bajo un gobierno ahí, y bajo ese gobierno, Pablo, que era el que gobernaba la iglesia, decía, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Entonces dice, fue llamado algunos siendo circuncisos, quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircuncisos, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino en guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Aquí está hablando de la posición que una persona tiene, ¿no? En cuanto al matrimonio, en cuanto a la esclavitud que en aquel tiempo existía, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libre es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Es decir, no tener un pensamiento mayor que lo pudiera llevar al hombre a pensar que era superior, sino que todos somos iguales, ¿no? Entonces, pero lo que nosotros tenemos que ver es que hay un gobierno dentro de la iglesia, que los pastores no solamente están para enseñarnos, ¿no? Sino que los pastores están para que nosotros sigamos su consejo, porque el consejo que nos dan los pastores es el consejo de la palabra de Dios. Y el pastor es como un mayordomo, ¿no? El mayordomo tiene a su cargo mucho personal, ¿no? Y él va, por medio de ese personal, hace que la casa. Yo estaba mirando una serie en la televisión que es, bueno, se dice Crown, pero habla sobre la casa de la reina de allá de Inglaterra,
Y ahí usted ve el orden que ellos tienen, ¿no? Y está el mayordomo que él se encarga de que todos aquellos que están en la casa mantengan la casa en funcionamiento. Pero esas personas, por más profesionales que son, ellos están sujetos al mayordomo. No es que ellos hacen como ellos quieren, sino que tienen que hacer como se les ordena. Reciben una buena paga seguramente por eso. Pero ellos llegan a un grado, ¿no? en la vida de servicio, ¿no? Y eso yo veo en las empleadas domésticas también. Llegan a un grado de servicio que aman tanto a la reina en ese caso, que la aman tanto, la llegan a amar mucho a esa persona a la cual sirven. Y tratan de hacer todo con tanto detalle, con tanto cuidado, ¿no? Porque ahora son personas que aman, ¿no? Lo que están haciendo, porque aman a la persona a la cual la están haciendo. Así muchas empleadas domésticas aman a sus patronas, y eso que les pagan mal, ¿no? Que la explotan, que si no tuvieran la ley que sacó Perón, ¿no? Seguramente que ni de vacaciones irían, pero ¿vio? Ni de vacaciones irían, porque las personas que las tienen empleada a ella no la miran como persona, la miran como esclava, la miran como servidumbre, ¿no? Entonces, estaba mirando esa serie y yo veía, ¿no? Que todo es dirigido por el mayordomo. Él gobierna la casa. La casa no la gobierna la reina, es decir, a los empleados, ¿no? Sino que ella puso un mayordomo allí. Y todo funciona, todo delicadamente. Así es la iglesia. La iglesia tiene un gobierno que Dios estableció. Y bueno, y los que gobiernan tienen que velar porque la iglesia funcione, porque la iglesia satisfaga a aquel que es el verdadero dueño de la iglesia, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Si nosotros, porque ¿quiénes son los que cambian el mundo? El mundo lo que lo cambia son los rebeldes. Ellos cambian el mundo, ¿no? Por medio de la música, por medio del deporte, por lo que usted quiera. La gente rebelde, ¿no? Que no se sujeta a los gobiernos, ellos son los que dan vuelta a todo, ¿no? Y después es como un progreso que viene por medio de la gente buena, pero es por gente rebelde que viene todo eso. Fíjese, por ejemplo, el mundo ha cambiado con respecto a la formación de la familia, ¿no? ¿Y por medio de qué vino ese cambio? ¿No? Por medio del generamiento sexual, ¿no? Por medio de ir en contra de la palabra de Dios. Estableció, ¿y quién lo hizo eso? Personas rebeldes, como dice la Biblia. Vamos a leerlo un poquito. Fíjense quiénes son los que trajeron el cambio en este mundo, en la Argentina especialmente, ¿no? Que ellos cambiaron las leyes, cambiaron la forma de vida, o tratan de cambiar la forma de vida de nosotros. En el capítulo 2, creo que no, o capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos. Dice en el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿no? Y los hombres rebeldes no solamente cambian el mundo, sino que quieren cambiar la iglesia. Quieren cambiar la iglesia, no quieren que la iglesia, ¿no? Funcione a la manera de Dios, sino que ellos quieren que la iglesia funcione a la manera de ellos, ¿no? Y no aceptan el gobierno. No aceptan. ¿Y por qué la iglesia no está constituida? Y los mismos que son rebeldes preguntan eso.
Mientras que los hermanos que aceptan los gobiernos de la iglesia, porque saben que Cristo es la cabeza de la iglesia, que no es el pastor la cabeza de la iglesia, entonces, pero Cristo puso el mayordomo, y Pablo dice, yo como perito arquitecto, como mayordomo, puse el fundamento. Entonces dice aquí, 22, en el 23, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjese, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza. Estas son personas rebeldes, contumaces, sin entendimiento, ¿no? Hoy ellos, ¿por qué? Porque nosotros, los que estamos bajo el gobierno de Dios, nosotros fuimos pasivos en ese sentido, ¿no? La pasividad no significa tirarse de panza para arriba. La pasividad es hacer las cosas más fáciles, ¿no? Es hacer algo que vio que antes nosotros nos hacíamos mucho mala sangre para hacer las cosas. Pero ser pasivo significa hacer las cosas, no te tira en una cama inactivo, sino que te tira, digamos, te hace sabio para que hagas las cosas mejor, más fácilmente, sin tanto mala sangre. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por aquel que es contra la naturaleza. Y bueno, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lavicia, uno con otro, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío, ¿no? Y como ellos no cambiaron o no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de injusticia. Fíjese la forma que ellos son, ¿no? Aunque por afuera parecen tan cariñosos y tan bonitos, estando llenos de por dentro de injusticia, fornicación, perversidad, malicia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjese, ¿quién cambia el mundo? No, los rebeldes cambian el mundo, ¿no? Porque este mundo tendría que funcionar según Dios. Y Dios nos trae para cada generación leyes nuevas, formas nuevas de vida, sino que para todas las generaciones Dios trae las mismas leyes, ¿no? Y la misma forma de vida. Pero entonces, ¿por qué el mundo cambia? ¿Por qué cambian las sociedades? Por la rebeldía. Por la rebeldía del hombre, ¿para con quién? Para con Dios. Ahora, fíjese en la iglesia, los que no aceptan el gobierno dentro de la iglesia, ellos quieren cambiar la iglesia. Quieren que la iglesia acepte cosas que no están escritas en la palabra del Señor, ¿no? Que no están escritas en la palabra del Señor. Y ellos logran, ¿no?, cambiar la iglesia, porque no hay gobernadores, ¿no?, responsables, porque cada gobernador o cada mayordomo, digámoslo así, ¿a quién va a dar cuenta por su trabajo? A Dios va a dar cuenta. Y Pablo decía que él tenía que dar cuenta, ¿no?, que cada pastor tiene que dar cuenta, ¿no?, por su labor. Yo como pastor tengo que dar cuenta algún día,
¿no? Sobre lo que se logró aquí. Y Dios va a ver cómo se logra eso. ¿Qué estoy usando? ¿Madera, heno y hojarasca o estoy usando plata, oro y piedras preciosas? Entonces ya termino, hermanos amados. Esto es largo este tema. Pero quiero hablar sobre el cuerpo de Cristo, sobre la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso tenemos que entender. Tenemos que entender que hay un gobierno en el cuerpo de Cristo. ¿No? Tenemos que entender que hay un gobierno en el cuerpo de Cristo. Y bueno, y tenemos que aceptar ese gobierno. Hay que aceptarlo. Y hay que someterse, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Pero el que nosotros como edificadores del cuerpo de Cristo, como gobernantes del cuerpo de Cristo, también tenemos que someternos, ¿no? Es como que yo y Nico nos pusiéramos debajo de este mueble y lo levantamos al mueble. Entonces, ¿qué estamos? Estamos sosteniendo al mueble en el aire, digámoslo así. Bueno, una cosa que lo sostenga yo y otra cosa que lo sostengamos los dos. Entonces, nosotros somos un cuerpo, estamos todos sometidos los unos a los otros, dice. ¿Cuál es el propósito de estar sometidos los unos a los otros? ¿No? Que sostengamos. ¿Qué tenemos que sostener? La iglesia. La iglesia tenemos. ¿Con qué la sostenemos? Con la vida que se nos fue dada, con la vida de Dios que se nos fue dada. En esa vida está el soporte para que nosotros podamos sostenerla. A veces, para esos empleados que trabajan en la casa de la reina, ellos no escogieron al mayordomo. Cuando ellos fueron a buscar el trabajo, se encontraron con el mayordomo. Y resulta que no me gusta la cara de este hombre. No dijeron eso. Ellos necesitaban el trabajo y necesitaban darle a comer a su familia y todo eso. Y entonces lo que menos miraron no fue la cara del mayordomo, sino que se introdujeron en esa casa para el servicio. Nosotros nos introdujimos en la iglesia también para servir al Señor, ¿no? Pero resulta que nos encontramos con el mayordomo, con el pastor. Y el pastor es un hombre que no es muy simpático, que no es como a mí me gusta. Bueno, usted va a un trabajo material y no va a encontrar el patrón que a usted le gusta, ¿no? Por ahí le cae un buen patrón, un patrón que es afable, que es considerado, pero otras veces se va a encontrar con patrones que son duros, ¿no? Que lo único que quieren de ustedes es que ustedes vayan y hagan el trabajo que él les dijo y que lo hagan en excelencia, y por eso les dan una retribución. Entender que en la iglesia hay un gobierno, ¿no? Es más fácil para que la iglesia funcione. La iglesia tiene que funcionar por medio de una dirección. ¿Cuál es la dirección? Cristo, la cabeza. Pero acuérdese que la cabeza no se comunica, la reina no se comunica con los empleados. La reina, ahí está el mayordomo, ¿no? El hombre que tiene la llave de todas las puertas, ¿no? Y ahí ella nunca habla con un empleado, sino que ella habla con el mayordomo. Y nosotros tenemos que entender que Dios ha colocado en la iglesia mayordomos, es decir, pastores, que habíamos leído, ¿no? Que Dios constituyó pastores en la iglesia, ¿no? Para que ellos gobiernen la iglesia, los cuales tenemos que obedecerle y estar sujetos, ¿no? Y estar sujetos. Si no tenemos eso, hermano amado, porque se habla tampoco de la formación del cuerpo de Cristo y de la función del cuerpo de Cristo, que hoy en la iglesia no se logra, ¿no? Seguir una dirección. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que el Señor nos dé sabiduría y más entendimiento en todas estas cosas. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración, saludar a los hermanos que están en Facebook, a nuestro hermano Reinaldo, a nuestra hermana Ana, y a todos los hermanos que están ahí en Facebook escuchando. Padre amado, estamos delante de tu presencia
agradecidos, Señor, por el entendimiento que tú nos vas dando de tu palabra. Aleluya. Señor, queremos formar el cuerpo de Cristo aquí. Amén, Señor Jesús. Señor, queremos, Señor, que los hermanos entiendan, Señor, el propósito por lo cual ellos fueron salvados. Fuimos salvados para ser, Señor, parte de tu iglesia. Gloria a tu nombre. Señor, entendemos que tu Espíritu Santo nos bautizó, nos sumergió en el cuerpo de Cristo, Amén, aleluya. que es tu iglesia. Y ahora, Señor, queremos conocer el propósito para el cual nosotros hemos sido puestos en ese cuerpo, en esa iglesia. Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, y ayúdanos a ganar un alma en esta semana para ti, Señor. Señor, ayúdanos para que aquellos que son tus hijos, Señor amado, puedan volver, Señor, a tu rebaño, para que ellos puedan también funcionar, hacer funcionar el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. El Señor les bendiga, la reunión ha terminado. Amén.